este sistema vestibular tiene contacto está en el, en el oído medio e oído interno, y está en contacto con el sistema nervioso, con el cerebro que manda las respuestas adaptativas adecuadas o inadecuadas, ¿ya? Son receptores sensoriales que no están en contacto con el entorno. ¿Cuál es el sistema propioceptivo? El sistema propioceptivo es parte del sistema táctil, solamente que es aquel que nos da a ver cómo les digo, es el que nos brinda la información de fuerza de nuestro cuerpo, es el que nos avisa el volumen que nosotros tenemos, si somos delgados, si somos más llenitos, más gorditos, si tenemos mucho peso o no tenemos, ¿ya? Entonces, todo eso, este sistema propioceptivo nos avisa eso, ¿ya? Si no, nosotros no tendríamos conciencia del tipo de cuerpo que nosotros tenemos si no tuviéramos este tipo de sistema, el propioceptivo, ¿ya? Entonces, este se activa cuando nuestra piel recibe un contacto directo, un abrazo fuerte, por ejemplo, porque este sistema propioceptivo se encuentra debajo del sistema táctil, no está tan a la superficie. Entonces, cuando hay un abrazo fuerte, cuando hay un contacto directo con algún estímulo, nuestro sistema propioceptivo se activa. Hoy día vamos a hablar de 7 sistemas sensoriales. Sin embargo, ya hoy en día la neurociencia indica que incluso existe ya 2 más que son los que son internos. Ya no estaríamos hablando de solamente el vestibular y el propioceptivo, sino otros 2 más. Entonces hablaríamos de 9, ¿ya? Esta adquisición de habilidades que da paso a la integración sensorial que estamos hablando viene compuesta por diferentes elementos como los que estamos viendo en este momento. Las noxias, las praxias, la gestión mental, que tiene 2 componentes, que es la evocación y la percepción, más aunado a lo que es la motivación, que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ya? Todos estos elementos van a favorecer a que se realice una integración sensorial que ayude a nuestro estudiante con dificultades del aprendizaje a recibir de mejor manera la información. Y en el caso de las maestras que trabajan con niños de nivel inicial o que están en la guardería, entonces estos elementos van a ayudar a que posteriormente evitar en lo posible las dificultades de aprendizaje, trabajando con los diversos componentes que vamos a ver en esta presentación. La intervención que se debe realizar o que podemos realizar como maestros de aula para lograr una buena integración sensorial y de esta manera ayudar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o a los niños que están en esta primera infancia son 4 áreas. Dentro del área motora, dentro del área cognitiva, lenguaje y la socioafectiva. Hoy en día ya no hablamos de los niños, de los estudiantes, de los alumnos, de las personas como seres solamente psíquicos o dentro de lo que es biomédicas solamente, ¿no? O educativas, sino hablamos ya de seres integrales, y por eso es que debemos integrar estas áreas, trabajar desde diferentes ángulos las 4 áreas principales, ¿ya? Para lograr una buena integración sensorial. Vamos a comenzar sobre lo que son las noxias. Pues, ¿qué es eso? Es la capacidad que tiene el cerebro de de saber reconocer algo que estuvo previamente aprendido. Es decir, que las noxias es esa capacidad que tenemos las personas de reconocer o de saber reconocer algo que anteriormente o previamente nos hayan presentado, nos hayan mostrado o hayamos aprendido. Entonces sabemos reconocer, ¿no es cierto? Cuando somos pequeñitos, cuando hemos sido pequeños, ¿qué pasa? Que el papá nos compra un triciclo, una bicicleta, y es la primera vez que nosotros estamos viendo de repente un triciclo, ¿no? O una bicicleta. El papá nos muestra y nos dice, bueno, vamos a aprender a manejar, y nos enseña el papá o la mamá
a manejar nuestro triciclo. Posteriormente, con los años o posteriormente ya cuando vamos por la calle, vemos otra bicicleta, vemos otro triciclo y no necesitamos que alguien venga y nos los presente nuevamente y nos diga, esto es un triciclo y sirve para manejar. Ya no necesitamos, ¿no? Ya nuestro cerebro automáticamente reconoce que ese es un triciclo y que sirve para qué? Para manejar, para trasladarse, ¿no es cierto? Entonces, esa es la capacidad, esa es la noxia, es la capacidad de reconocimiento sensoperceptivo, ¿ya? Es decir, a través de las sensaciones y también a través de las percepciones, que hay diferentes tipos de percepciones. Cada uno de nosotros tenemos una percepción distinta, ¿no es cierto? Ahora, hay personas que ya con el paso de los años, con un golpe que hayan tenido, puedan tener un trastorno nóxico, es decir, que puedan desarrollar por un golpe, por un accidente, por un traumatismo cráneoencefálico, esto ya saliendo ¿no? un poquito de las dificultades de aprendizaje en el aula, que puedan desarrollar un trastorno. Ya ese trastorno se llama agnosia. Agnosia. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene, es la incapacidad de reconocer algo previamente aprendido. Es esa incapacidad que tiene. Ahora, hay también niños que pueden nacer con esta, igual que el daltonismo, ¿no es cierto? Igual que la presbicia o cualquier otro, pueden nacer también estos niños con una agnosia, ¿no? Entonces, en ese caso ya es un trastorno a nivel neurológico que lamentablemente dentro del aula ya no se puede solucionar, tendría que verse eso de diferente, es una condición con la que persona tiene que convivir en su día a día toda la vida, ¿ya? Y las praxias es la capacidad que tenemos de saber hacer, de desarrollar una actividad. Ya la praxis es esa capacidad que tenemos de desarrollar una capacidad, de saber hacer. Hay praxias de diferente índole, praxias de lenguaje, praxias manuales, praxias verbales, praxias táctiles, hay diferentes, porque con todas ellas tenemos esa capacidad de hacer. Al realizar un movimiento, por ejemplo, al hablar, es una praxia verbal. Y también hay personas que son niños que son dispráxicos, ¿no es cierto? O son apráxicos, que tienen una disminución, una disminuida capacidad en la praxia o que invierten ciertas habilidades de lo que es al poder realizar algo, no lo pueden hacer, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, no pueden bailar bien, son los que llamamos nosotros eso arrítmicos, ¿verdad? Entonces puede ser que sí tengan una dispraxia, ¿no? Esa incapacidad de poder seguir el movimiento el ritmo de la música, ¿no? O coordinar sus movimientos al realizar un baile. Entonces, todo eso es parte de las praxias, esa inhabilidad, ¿ya? Y dentro de, ¿por qué mencionamos eso? Porque tenemos niños, podemos llegar a tener niños, estudiantes de secundaria que tienen estas características. Entonces es importante que conozcamos con nombre y apellido cómo podrían ser llamados, digamos así, sin necesidad de etiquetarlos, pero saber reconocer qué tipo de condición o qué tipo de situación tienen estos estudiantes. Y hablando de las agnosias, les voy a mostrar un pequeño video cortito para que no sea la clase un poquito, no sea tan monótona de solamente escucharme, ¿ya? Ya, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Les llama la atención a ver, aquí vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Ya, ya. Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver aquí. Trastornos de las noxias, ¿ya? Para que podamos reconocer.
es Nico Collarini. Integrante de la camada 22 desde los comienzos del 2011. Como todos saben, juega al rugby en el Club Atlético San Isidro. Interpretó al Porteño en el 9 de julio. Es el padre de Gasti. Se caracteriza por llevarse bien con toda la clase. Pero hay algo que no saben de él. Che, Nico, ¿quién es este? Nico tiene prosopagnosia. Che, Nico, ¿vas a la fiesta? Perdón, antes de continuar, ¿están oyendo? ¿Se oye el video? Sí, pero no es muy nítido el audio. Ya, eso quería saber. Un momentito, por favor, entonces. Hola. De este me avisan, por favor. Todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es la agnosia y los tipos de agnosia. Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es la agnosia y los tipos de agnosia, pero principalmente nos enfocaremos en la agnosia visual, el área afectada en la agnosia visual y por último la conclusión. El término agnosia hace referencia a ausencia de reconocimiento. Se trata de la incapacidad para llevar a cabo un reconocimiento integral, aunque el recuerdo existe en alguna modalidad sensorial. La agnosia visual suele estar provocada por una lesión bilateral del lóbulo occipital o temporal. Agnosia visual son el tipo de agnosia más comunes. El agnóstico visual es incapaz de reconocer objetos que se le presentan a la vista, pero es capaz de reconocerlo por medio de otros sentidos. No son capaces de reconocer un carro, pero al tocarlo o al escucharlo, el sonido del motor lo reconoce inmediatamente. Tenemos que un auto y una persona, la persona no puede identificar que sea un auto. Solo lo puede identificar mediante el sonido o mediante la bocina. Tipo de agnosia visuales. La simultagnosia. Los simultagnósticos son capaces de reconocer objetos de forma aislada, pero son incapaces de ponerlos en relación. No pueden reconocer más de un objeto a la vez. Como podemos ver en la imagen, la persona solo ve una figura a la vez, o bien el cabello o bien la pirámide, pero no logra ver por toda la figura completa. Agnosia de color. Es la incapacidad que tienen algunas personas para percibir los colores. Algunos agnósticos se quejan de ver todo gris. En la agnosia del color se altera el reconocimiento del color en relación a los objetos. Generalmente, este trastorno se presenta relacionado a la agnosia. Para ver objetos, a menudo, cuando se aplica problemas relativos al campo visual. Como podemos ver en la imagen, la figura del televisor está a colores, pero cuando la persona la ve está en gris. Prosopagnosia, agnosia de cara. Falla de la percepción del reconocimiento de rostros familiares. Los prosopagnósticos reconocen guiándose por la voz, la forma de caminar o gestos familiares. Como podemos observar en la imagen, la persona que sufre de prosopagnosia
No puede reconocer el rostro de las otras personas. Agnosias táctiles, incapacidad de reconocer objetos por el tacto, a pesar de no existir algún déficit en este. Agnosias visoespaciales, dificultad para localizar visualmente los objetos, distinguir profundidad y dirección. En conclusión, podemos decir que la agnosia visual es la incapacidad para acceder a la estructuración perceptiva de las sensaciones visuales. Muy bien. Bueno, viendo esto que es un poquito interesante sobre lo que son las nocias, hablábamos sobre las praxias, que también hay personas que tienen apraxias, ¿no? Esta inhabilidad de poder coordinar movimientos para poder hacer algo. Ahora pasamos a lo que es la gestión mental. La gestión mental tiene dos componentes, que es la percepción y la evocación. ¿Qué es la percepción? La percepción es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Dentro de esta sala, todos tenemos una percepción diferente de la clase. A algunos les resulta interesante, otros no tanto. Visualmente la percepción puede ser que la presentación esté bonita, para otros un tanto aburrida, no, de repente los colores no le llaman la atención. Al hoy escucharme hablar, a algunos les va a parecer bien, otros no. Entonces, la percepción es esa característica que tenemos cada uno innata de las personas de poder percibir los objetos, los elementos, las cosas que están en nuestro entorno de manera, es como una huella dactilar que tenemos los seres humanos. Y la evocación viene con el recuerdo, con la memoria, ¿no? La evocación es traer recuerdos que han sucedido, ya sea en la infancia, traerlos al momento de una manera vívida. Es decir, que cuando alguien nos dice, evoquen o recuerden con quién ha sido el primer amor de su vida, digamos, ¿no? Inmediatamente muchos de nosotros podemos tener una sonrisa, ¿no? Por la alegría que nos viene a la mente de poder evocar a esa persona que en algún momento de nuestra vida ha sido importante. Y para otros de repente va a ser algo no tan agradable, ¿no es cierto? Porque no ha traído buenos recuerdos. Entonces, es esa capacidad que tenemos de poder traer a la memoria, a la mente, en el momento exacto, un recuerdo que ha pasado, que hemos tenido, ya sea de ayer, de nuestro pasado, de nuestra infancia, del momento traumático, del momento alegre. Entonces, esa evocación, esto es importante porque los materiales que se va a trabajar para que haya una buena gestión mental tienen mucho que ver con toda esta evocación. Muchos de los niños con dificultades del aprendizaje tienen alterada su percepción y también tienen alterado todo lo que es la gestión mental. Por eso es que estamos hablando de esto. Y la motivación y la afectividad pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no? Al ser positivas, lo que nos motiva para aprender, lo que nos atrae, lo que nos lleva a un objetivo, todo lo que nos interesa. Y lo negativo, aquello que nos disgusta, que rechazamos o que nos amenaza, ¿no? Ese tipo de actividades son agradables o desagradables en el aula para que el estudiante se sienta motivado a aprender, como en este momento están ustedes. Bueno, vamos a partir entonces cómo trabajar las agnosias visuales con estudiantes de nivel inicial primeramente, ¿ya? En esta primera infancia que puede ser hasta primero o segundo básico, donde generalmente en segundo básico es donde se evalúa y se diagnostica, podríamos decir así, de las dificultades de aprendizaje. Antes no podemos hablar de dificultades del aprendizaje, porque el niño aún se encuentra en desarrollo y lo que nos puede parecer en una primera instancia una dificultad de aprendizaje puede ser que en primero básico, en segundo básico, el niño resuelva. Por ejemplo, un retraso del lenguaje, que no esté hablando bien, o que en el kinder invierta las letras. Eso es normal, ¿no es cierto? Todavía, porque los niños, su sistema nervioso central todavía está en desarrollo. Si bien hay niños que en inicial tienen más facilidad
que otros para aprender, pero todavía no podemos poner el nombre de decir, este niño tiene dificultades del aprendizaje. Sí le cuesta aprender algunos conceptos, algunas realizar. Por eso es que vamos a hablar cómo trabajar para evitar o para ayudar a nuestros estudiantes que ya están en tercero básico, en segundo básico, en inicial, para evitar las agnosias, por ejemplo, o estimularles, ¿ya? Vamos a brindarle a estos estudiantes una percepción de figura a fondo. Vamos a darles memoria visual. ¿Qué es la memoria visual? Debemos realizar actividades que nos ayuden a que el niño desarrolle su memoria visual. ¿A través de qué? A través de grafías, como vemos acá en las actividades que tenemos aquí. Miren, el niño a una primera vez podemos utilizar los bits de inteligencia, que estos bits de inteligencia son en blanco y negro, y a través de estas bits de inteligencia, que en la primera infancia se utilizan con marcadores rojos, por ejemplo, porque son pequeñitos, y posteriormente ya en inicial y en primaria podemos utilizar con marcadores azules o negros, ¿no? Porque el niño ya tiene su visión está mejor enfocada, está mejor desarrollada. Entonces, vamos a darle al niño idea de memorias del color, por ejemplo. Perdón, un ratito, por favor. Mil disculpas, tuve un pequeño alboroto aquí en mi casa, mil disculpas. Bueno, continuamos. Ya, entonces vamos a presentarle al niño memoria de color. Para esto vamos a realizar actividades donde de combinación de colores, primero darle los colores primarios, posteriormente los colores secundarios. Los primarios rojo, amarillo, el azul. Y de ahí podemos realizar actividades de combinar los colores, a ver qué vamos a descubrir, qué color saldrá si nosotros mezclamos estos colores, ¿no? Y con eso le estamos dando al niño memoria de color. Vamos a realizar actividades que ayuden a realizar análisis, síntesis visual, cuentos, ya en la primera infancia inicial podemos darles cuentos que no tengan letras o tengan letras muy grandes, porque su capacidad, y ahí podemos utilizar lo que es la metodología de Glenn Doman, que es la lectoescritura no fragmentada, sino global, ¿ya? Entonces, dale al niño mucho material sobre lo que son, para fortalecer su capacidad de reconocer, ¿no? Y de poder sintetizar. Dale un cuento de 5 gráficos y decir, a ver, contarles, decir, de ahora ustedes me van a ayudar a lo que es sintetizar. ¿De qué se trataba este cuento? A ver, la Caperucita Roja. ¿Qué dice Caperucita Roja? ¿Quién le llamó primero? Entonces, ahí estamos ayudando a que el niño realice y active su cerebro para realizar una síntesis visual, ¿no? Ahora ordenaremos cuál de los cuadros va primero. Ya luego cuál va. Entonces estamos ayudando a realizar este tipo de actividades. ¿Qué va a suceder si nosotros no le damos al niño pequeño estas actividades? ¿Qué va a suceder? ¿Qué puede pasar con estos niños? Que él a lo largo, ya cuando esté en primaria y esté en segundo, en tercero básico, va a tener faltas ortográficas, va a tener dificultades en la lectura gestáltica. Ahora, para los maestros que ya están en primaria, de repente están observando que sus niños tienen algunas faltas ortográficas, ya tienen niños, estudiantes con dificultades del aprendizaje, entonces va a tener falta de memoria de símbolos gráficos del lenguaje.
¿Por qué este niño que no tiene una buena memoria visual va a tener a lo largo? ¿Qué tiene que ver con las faltas ortográficas? Pues este niño, ya, o con la lectura gestáltica, por ejemplo, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la lectura gestáltica? La que nos ayuda, que le ayuda al niño, ¿no? Bueno, a ver, la lectura gestáltica es aquella que nos ayuda a integrar las partes en un todo, porque cuando nosotros leemos un texto, leemos un cuento, integramos en nuestro cerebro toda la lectura, no es que vamos leyendo A, B, A, o nuestro cerebro no interpreta de esa manera, ¿no? Había una vez directamente, ¿no es cierto? Entonces integra las partes en un todo. ¿Y por qué va a tener faltas ortográficas este niño si nosotros no le proporcionamos estas actividades? O ahora mismo que ya soy maestra de primaria, veo en algunos niños estas faltas ortográficas. Pues voy a compartir pizarra. A ver si puedo compartir pizarra. Ya, continuamos. Ya, ahora pasé. Entonces, ¿por qué este niño va a tener todas estas cosas? Porque va a escribir, como su memoria visual está alterada, no se le ha dado la suficiente información, este niño no posee una buena memoria visual. Es decir, no va a poder ver las letras tal cual en la forma adecuada, ¿no? Entonces, eso hace que el niño va a tener faltas ortográficas, porque en la primera infancia, en nivel inicial y en primero básico, enseñamos la forma de las letras, ¿no es cierto? Cuáles van hacia arriba, cuáles van hacia abajo, todo, ¿sí? A ver, pisar. Ya no estoy pudiendo abrir la pizarra. Ya, ¿se ve la pizarra? ¿Me pueden decir? No, No. No se ve. Caramba. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ya se ve. Sí, se ve. Ya. Entonces, les decía, ¿por qué este niño va a tener estos problemas? O ya vemos que tienen problemas de ortografía y si no le damos lo que necesita, va a tener. ¿Por qué? Porque es nuestro cuaderno rayado, digamos, ¿sí? Discúlpenme las líneas, pero no se puede hacer aquí una red. Estas son, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que este niño va a escribir todas las letras de la misma manera, es decir, la A ahí. Cuando le damos nosotros memoria visual, el niño sabe qué forma tiene la A. Es redonda y tiene una colita, ¿sí? La B sube y baja y tiene otro arquito, ¿cierto?
Si nosotros no le damos memoria visual, esto no va a poder reconocer el niño, ¿no? Y no es que tenga ahí una agnosia, como hemos visto, sino que va a tener fallas ortográficas, porque no va a saber la forma exacta de las letras. Antes de darle al niño lo que es este papel o la pizarra y que nosotros le hagamos repetir y repetir y repetir la forma, si el niño no comprende, no entra a su cerebro la información, difícilmente puede aprender de manera así superficial. Tiene que comprender el niño la forma que tiene cada letra. Tiene que entrar, ¿ya? Y es por eso que primero vamos a trabajar por eso lo que es la memoria visual. Podemos colocar memoria del color dándole que la A tiene otro color, por la forma, podemos dar. Entonces, por esa razón aquí es que este niño va a tener deficiencias o fallas ortográficas, ¿ya? Entonces, pasamos. Ahora sí, ya no va a poder integrar las partes y va a tener dificultad en la lectura gestáltica, que es integrar las partes en un todo, ¿ya? ¿Cuáles son la falta de la memoria de símbolos gráficos del lenguaje? Si nosotros no le damos como maestros toda esta memoria a través del sentido visual, entonces el niño no va a poder reconocer los símbolos gráficos del lenguaje. ¿Y cuáles son esos? Pues son esos que encontramos en la calle al paso. Por ejemplo, si vemos una cruz roja en un poste, sabemos que ahí cerca hay una posta sanitaria, hay un hospital o hay un consultorio médico, ¿no es cierto? Y eso es ¿por qué? Porque en algún momento de nuestra vida, cuando éramos pequeños, nos han enseñado que ese símbolo ¿no? Permite que nosotros sepamos reconocer que por ahí cerca hay un área de salud. Entonces, ese es el símbolo gráfico del lenguaje. Cuando pasamos por un garaje, vemos una E con una línea que indica que no pueden estacionar ahí. Entonces, eso también es parte, todos esos son símbolos gráficos del lenguaje. Vemos la bicicleta, vemos una señal de un semáforo, vemos unas flechas que indican que vaya hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, todo eso son símbolos del lenguaje. Si no le damos al niño toda esta capacidad de memoria visual, ¿cómo el niño va a reconocer después cuando vaya a la calle un símbolo gráfico del lenguaje? No lo va a poder hacer. Por eso es importante. Entonces, luego le vamos a dar al niño coordinación visomotora, una coordinación en el que se accionen las praxias y las noxias, es decir, mano y ojo, movimientos, ¿no es cierto? Al momento de realizar la escritura, el niño trabaja si bien trabaja con el lápiz, pero el movimiento de sus ojos, el movimiento ocular, va junto con el lápiz, ¿no es cierto? De derecha a izquierda, ¿no? Entonces, si hay una falla en la coordinación visomotora, en las praxias y noxias dígito-manuales, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer? Que no va a respetar el tamaño y proporción de las letras. Ya debemos darle actividades ya muy pequeñitos a los niños, como la que vemos en esta imagen del niño, que está haciendo con un gotero, ¿no es cierto? Primero comenzaremos con una actividad, por ejemplo, de esponja, para que el niño con toda la mano sujete el objeto. Y ya el trípode de los 3 dedos, ¿no? Primero vamos a dar siempre al niño actividades generales y de ahí vamos a ir a las específicas. Esto les hablo a los 3 años más o menos, 3 años y medio, 4, ¿no? Que ayuda al niño a que coordine. Cuando nosotros estamos escribiendo, la vista acompaña a la mano. No es que miramos nosotros a la derecha cuando nuestra mano está yendo a la izquierda, ¿no es cierto? Acompañamos, ¿ya? Entonces, todo eso ayuda para que exista unas nociones visoespaciales. Va a tener ideas de nociones corporales. Vamos a trabajar praxias oculomotoras y praxias y noxias dígito-manuales. Debemos trabajar todo eso, praxias y noxias dígito-manuales, cuando acompaña la vista
con todo lo que es la motricidad fina o motricidad gruesa. Las nociones visoespaciales en las que vamos a trabajar cerca, lejos, adelante, detrás, todas esas actividades ayudan a las nociones visoespaciales con el cuerpo. Nociones corporales, derecha, izquierda, arriba, abajo. Anda, ve con tu, colócate en la esquina del curso, ponte delante de la mesa, detrás de la mesa. Entonces, todo eso son las nociones visoespaciales y corporales, porque estamos enlazando esas dos actividades en lo que es el cuerpo y la noción de espacio. ¿Por qué es importante que nosotros le demos esto para la lectura y la escritura y para evitar? Porque el niño tiene que aprender, tiene que reconocer que cada letra tiene un espacio. En el cuaderno cuadriculado, nosotros, en una primera instancia, le vamos a dar al niño, antes de la cuadrícula, una hoja en blanco. Y el niño, en la primera infancia, cuando esté muy pequeñito, ¿qué va a hacer? Va a garabatear por todo lado, así, porque todavía no tiene límites, ¿no es cierto? Va a hacer eso. Entonces, aquí, al trabajar esto, le estamos dando al niño noción visoespacial, porque este es el espacio en el que el niño se desenvuelve. Por eso es que en inicial siempre le estamos diciendo, y en primero básico todavía, siempre estamos las maestras diciendo, no se van a pasar de la línea, no te vas a pasar del dibujo, no te pases de la hoja, no te pases de la línea, para que el niño vaya encuadrándose, vaya respetando los límites, vaya teniendo límites, porque el niño a los 2 años garabatea por todo lado. Esa es la edad del garabato y eso es lo primero que tiene que hacer, evidentemente, el niño. Entonces, es importante que el niño trabaje lo que es visoespacial, pero antes de llegar aquí a la hoja, debemos trabajar primero con él alrededor del curso, alrededor del kinder, alrededor de del aula. Entonces, para que el niño vaya poco a poco adquiriendo esos límites con relación a su cuerpo, ¿ya? Esto lo voy a borrar un poquito, por favor, permítanme, porque voy a volver a escribir. ¿Qué les parece hasta aquí la información? Muy bien, muy claro. Gracias. Me alegra, me alegra. Si tienen alguna pregunta, lo dicen, ¿ya? Bueno, entonces, volvemos a la presentación. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el niño, como hemos dicho, no respeta el tamaño y la proporción de las letras, no tiene reglas direccionales, no inicia el trazo de letra en el punto que debería. Estas dificultades se van a observar si nosotros no trabajamos esta coordinación visomotora como debes, no solamente con estas actividades. Las maestras son tan creativas que podemos hacer un montón de cosas con esta coordinación visomotora. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al no va a poder el niño, no va a respetar la dirección del trazo. Y es así. Nosotros escribimos todos de esta manera, ¿verdad? De izquierda a derecha, ¿sí? De esta manera, ¿ya? Si nosotros no trabajamos la coordinación visomotora, el niño no va a poder comenzar otra vez el trazo de izquierda a derecha. ¿Qué va a hacer? Termina aquí, va a continuar aquí. Porque no tiene noción visoespacial, no tiene acompañamiento dígito manual, no va a respetar el tamaño de las letras. La A, que es más pequeña que la B, la va a escribir del mismo tamaño y la B también la va a escribir, no va a respetar esto. No va a respetar la forma de las letras, ¿ya? Y la proporción que tiene. Esta letra B sube, pero para el niño es más alta que la A. Pero el niño que no ha trabajado dígito manual primero, de repente en tablas de lija o con goma eva áspera,
cosa que la información entre por su sentido táctil, no va a reconocer cómo es la forma de esta letra, sino la va a aprender, pero de manera repetitiva, más agotador. Entonces, todo esto se va a observar si el niño no trabajamos con él, como les digo, lo que es visoespacial. No va a respetar la dirección de las letras. El cuaderno es aquí, así, tiene estas líneas. ¿Y qué va a pasar? Como él no reconoce, no ha trabajado coordinación visoespacial, él se va a salir y va a hacer desde ahí y va a terminar lo mismo aquí, porque no tiene todavía, no sabe hasta dónde ha llegado el límite en su curso. Entonces, su curso, el establecimiento, el patio, es lo mismo que una hoja blanca. Ese es el lugar donde se tiene que desarrollar, hacer sus actividades el niño, y no lo puede hacer porque no está todavía trabajando adecuadamente dentro de lo que es, con relación a su cuerpo, el espacio. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ser trabajado apropiadamente. Pasamos a lo que es las nocias auditivas. Vamos a darle al niño discriminación auditiva, es decir, podemos darle discriminación de sonidos onomatopeicos, de animales, de personas, ¿no es cierto? Porque los sonidos onomatopeicos no solamente es la imitación de los animales, también es la imitación de sonidos del exterior, de una bocina, de una trompeta, también todo eso también son los sonidos onomatopeicos. Ya, vamos a darle al niño en la discriminación auditiva sonidos que vayan de suave a fuerte o al revés, de fuerte a suave. Sonidos alternados en las que discrimine lo que son sonidos de ruidos. ¿Cuáles son sonidos? El sonido hace un canario al cantar, los pajaritos que trinan con armoniosidad. En cambio, un ruido es algo indescifrable, que no tiene una melodía, no tiene agradable. El ruido puede ser un cohete, puede ser una bomba, puede ser el ruido de un avión cuando está despegando. Entonces el niño tiene que aprender a discriminar el ruido de un sonido. ¿Cuáles son? ¿Y por qué es importante esto? Porque dentro de lo que es el trabajo fonético y fonológico, el niño tiene que discriminar cómo se pronuncia, cuál es el sonido propio de la B. No, el sonido propio de la B no es B, es V, ¿no es cierto? El sonido propio de la D no es D. Nosotros decimos, escribe la letra D, y el niño va a escribir la D y la E, D, ¿sí? Pero si nosotros en conciencia fonológica le decimos cuál es el sonido propio de la D, el niño tiene que pronunciar, tiene que emitir este sonido, V, V, y colocar la lengua detrás de los dientes inferiores, ¿sí? Y todo eso es una discriminación auditiva, porque al saber reconocer los sonidos y diferenciar sonidos de ruidos, hacer sonidos onomatopeicos, el niño tiene que aprender sus oídos a trabajar en la discriminación fonética de los sonidos de las consonantes, las vocales, los fonemas, ¿ya? Entonces, cada uno de estos es importante ¿para qué? Para la lectura y la escritura, ¿ya? Vamos a darle al niño memoria auditiva, auditivo secuencial, asociación auditiva fonética, comprensión de la frase. Todo esto tiene que ver ¿con qué? Con la noxia auditiva, ¿ya? ¿Cuántos sonidos, cuántas letras tiene la palabra, como dice aquí, gato? Entonces el niño con una palmada puede separar gato, los fonemas, ¿no? ¿Cuántos fonemas tiene esta palabra? 2, ¿no? A ver, dime, ¿cuántos fonemas? Y en la pizarra vamos a dividir en fonemas, ¿ya? Y el niño ahí está trabajando su noxia visual y la noxia auditiva. Ahora pronunciamos, ¿cómo es la frase? El gato sube al tejado, ¿no? Vamos a exagerar en nuestras actividades de lenguaje para que el niño pueda diferenciar
el sonido de la G con el sonido de la T, ¿no? El gato, ¿sí? Y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Que las dificultades que se observan cuando el niño no ha tenido todas estas comprensiones de frase, asociaciones, memoria auditiva. Puede ser que el niño presente una hipoacusia leve y no se hayan dado cuenta en la casa y tampoco en el establecimiento. Entonces, vamos a hablar, si vemos que un niño no está pudiendo emitir el sonido como debe ser o no puede hacer la onomatopeya o no puede discriminar un sonido de un ruido o discriminar el sonido de los pájaros con la onomatopeya de los gatos, algo, o lo hace un sonido similar, pues nos vamos a colocar al lado izquierdo o al lado derecho del oído y hablarle en voz más suave, hablarle un tono más alto y va a ir subiendo el tono para primero descartar una hipoacusia leve en primera instancia que pueda tener el niño, ¿no? Y posteriormente, descartando ya la hipoacusia leve, ¿qué vamos a hacer? Pues que el niño va a tener déficit en la asociación auditiva fonética. Es decir, que al producir el sonido no es igual que el que ha escuchado, porque no está captando de buena manera auditivamente el sonido. Y si él escucha mal o no sabe reconocer auditivamente cuál es ese sonido, entonces obviamente que al pronunciarlo no lo va a hacer de manera adecuada. No lo va a hacer, ¿no? Entonces va a tener un grado ininteligible de la palabra y la comprensión, es decir, que sus frases van a ser incomprensibles al momento de emitir fonológicamente la frase. Va a confundir, por ejemplo, los fonemas. Algunos fonemas la D con la B puede confundir, ¿no? Entonces, por eso es necesario que se le dé al niño muchas notcias auditivas. En las notcias corporales, vamos a identificar las partes gruesas del cuerpo. Primero, ¿cuáles son nuestras partes gruesas del cuerpo? Los brazos y las piernas. Posteriormente, vamos a iniciar con los detalles del cuerpo, las articulaciones, la imitación de movimientos de dibujo de la figura humana. Identificar las partes gruesas del cuerpo, porque el niño en la primera infancia primero conoce lo que es el ámbito general, ya un dibujo de manera, después recién va a los detalles del cuerpo. Entonces, pero antes de llegar al dibujo, primero el niño tiene que reconocer cuáles son las partes de su cuerpo. Primero él a unos 3 años, 2 años y medio, 3, va a reconocer sus piernas, sus brazos, pero principalmente el niño en esa edad va a reconocer más a los 3 años y medio más o menos. El niño reconoce las manos de su compañerita, de sus pies, pero cuando le decimos a él, a ver, ahora muéstrame tus manos y tus pies, ¿no? Si no tiene la madurez neurológica suficiente, le va a costar un poquito ubicarse en sí mismo. Entonces, sí lo va a ubicar en el compañero o en la otra persona, pero a veces cuando el desarrollo neurológicamente está lento, entonces no lo puede hacer como debe. Entonces es importante realizar todas estas actividades desde bastante pequeñitos para que pueda el niño ser bien estimulado. Entonces, una vez que el niño trabaja en su cuerpo, reconoce lo que son las partes gruesas, después va a los detalles de las articulaciones, las cejas, las pestañas, etcétera, etcétera. Entonces, hace también la imitación de movimientos y dibujo de la figura humana. Entonces, ¿qué hace el niño? ¿Qué hace el niño a los... ¿Qué hace el niño en un primer momento cuando inicial, por ejemplo, se le dice, dibújate, dibuja tu cuerpo? ¿Y qué hace el niño? A los 4 añitos más o menos, ¿qué hace? Me está costando borrar esto, así que van a disculpar, pero voy a escribir encima, ¿ya? Voy a decir, ¿qué hace el niño? Hace primero, como no tiene una buena madurez neurológica, hace esto, algo parecido a una cabeza, ¿no es cierto? Y de aquí saca, ¿qué? Un brazo, otro brazo, o a veces saca directamente
los dedos, porque es lo que más ve. O una mano, y hace una imitación más o menos así, y hace dos, él sabe que tiene dos ojos, y hace esto, pero no le pone detalles, todavía no, porque todavía neurológicamente no está tan maduro. Y eso también tiene que ver con qué, tiene que ver con el grado de estimulación que tiene en la familia, a nivel social, en movimientos corporales, tiene mucho que ver, porque hay niños que hasta los 5 años incluso no pueden dibujar de manera ya con partes, ya todavía tienen un dibujo así bastante precario, entonces les cuesta. Y eso tiene que ver mucho con el trabajo corporal que se le va a ir realizando. Y entonces, posteriormente, ya cuando el niño ya está un poquito más maduro, pone las cejas, le pone cabellos, pone los detalles. Se da cuenta que tiene dedos, sabe. Entonces pone aquí dedos, ¿ya? Pero hay que decirle, y tus zapatos, y tus pies, hasta ahí nomás llegan, no tienes más. Entonces el niño se da cuenta y pone, pero hace esto. Posteriormente, ¿ya? Y le va poniendo detalles, porque depende del grado de madurez y depende del cómo estimulemos esa maduración neurológica, ¿no? Y para que el niño pase a primero básico, pase ya sabiendo, ya pudiendo, en todo caso, más que sabiendo, pudiendo desarrollar de manera un poco más adecuada este tipo de dibujos, ya que es importante. Cuando hacemos este tipo de dibujo, sirve para que las maestras de inicial se puedan dar cuenta precisamente el nivel de madurez neurológica que tiene este niño, la estimulación que ha recibido. Esto más, llegamos aquí, les doy 10 minutitos, 15 minutos de descanso, ¿ya? ¿Les parece? Vamos a trabajar también la noción espacial que tiene que ver con la visoespacial. La organización espacial es aquella que se refiere a la orientación del cuerpo con relación al espacio, en relación a otras personas y otros objetos que constituyen ser parte de su ambiente. Aquí cuando realizamos esta actividad, esta noción espacial desarrollamos, vemos que hay una noción de total integración sensorial. ¿Por qué? Porque el niño está moviendo todo su cuerpo alrededor de un ambiente. Está yendo abajo, arriba, adentro, afuera, está jugando, está saltando. Todo su sistema vestibular se está activando, porque el sistema vestibular es el que nos da el equilibrio a las personas. Por eso se encuentra en el interior, en el oído medio interno de nuestro sentido auditivo, ¿ya? Si nosotros cuando está inflamado nuestro sistema vestibular, o sea, el caracol, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que esa agüita que tenemos dentro en el oído medio se inflama. ¿Qué pasa? Que nos viene vértigo. Ya cuando damos muchas vueltas nos da vértigo. Y eso es por una pequeña inflamación que puede haber o una pequeña alteración que ha sucedido. En cambio, cuando nosotros hacemos este tipo de actividades, nuestro sistema vestibular está activo porque tiene que subir, tiene que bajar su cuerpo y no le duele la cabeza y no se marea al niño, ¿no? Entonces, eso ayuda a desarrollar el sistema vestibular, que es importante, ¿ya? Cuando los niños suben a un carrusel, el sistema vestibular se pone en alerta. Muchos niños vomitan, se marean, les duele, ¿no es cierto? El estómago, la cabeza, ven girar los objetos. Y eso es porque su sistema vestibular se ha alterado, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Por eso es importante este tipo de actividades, ¿ya? En esta noción hay una integración de estímulos vestibulares, visuales, propioceptivos, táctiles, visomotor. ¿Por qué el propioceptivo? Porque como este sentido es parte de nuestro sistema táctil, nos ayuda a dar fuerza, a tener noción del volumen, del tamaño de cuerpo que tenemos, de la fuerza que nosotros tenemos. Entonces, algunas personas somos más fácil, somos más de movimientos más rápidos y otros son totalmente lentos. Y entre los niños también hay eso, ¿no? Y no tiene nada que ver con algo de la edad, digamos, ¿no? O de la vejez
o delgado de madurez, sino que hay personas que somos más lentas, otras que somos más flexibles, otras que son más duras. Entonces, al trabajar todas estas nociones espaciales, permitimos que el sistema propioceptivo, ¿no?, se ponga en movimiento y nos esté mandando al cerebro la capacidad que tenemos de poder mover con lentitud, con rapidez, y nos da la flexibilidad para poder trabajar nuestro cuerpo y mover adecuadamente, ¿ya? ¿Hasta aquí les parece que lleguemos? ¿Qué me dice? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece? Les doy la palabra. Bueno, como nadie opina, entonces nos vamos a dar, son las 8:15, 8:30, por favor. Estamos retornando. Dense un respirito, a tomar un cafecito o estirar un poquito las piernas y volvemos enseguida, ¿ya? Está bien, Lisa, gracias.